a la hora de hablar del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Vamos a hablar de un conjunto de genes ubicados en el cromosoma 6 que van a codificarnos lo que conocemos como los antígenos leucocitarios humanos. Los antígenos leucocitarios humanos como tal van a ser el producto de la expresión de estos genes que corresponden al complejo mayor de histocompatibilidad. Sí, o sea que esto del complejo mayor de histocompatibilidad más que nada es el OSI, ¿no? El sitio que ocupa todo este conjunto de genes en el cromosoma 6 y que codifican para estas moléculas, estos antígenos leucocitarios humanos, que como tal son los que nos ayudan a la presentación de antígenos. Como tal, se suelen utilizar como sinónimos, pero originalmente se describieron así, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad va a ser los genes, ¿no? Y los antígenos leucocitarios humanos van a ser la expresión de esos genes, ¿no? El fenotipo de esos genes. Como tal, son genes que son moléculas que poseen alto grado de polimorfismo, es decir, hay muchas variables, ¿no?, dentro de mi ser, y también a su vez van a diferir entre ellas en mí y entre las personas, ¿no? O sea, yo voy a tener varias moléculas diferentes de complejo mayor de histocompatibilidad, varios antígenos leucocitarios humanos que van a ser diferentes entre ellas y que además van a ser diferentes con las de otro ser humano, ¿sí? Habitualmente, a menos que tengas el caso de que son gemelos idénticos, ¿no? Pero lo más probable es que mis antígenos leucocitarios humanos no son los mismos que los de otra persona. Van a variar en algún punto, en algo muy pequeño, en algo muy puntual, pero no van a ser iguales. Este polimorfismo, esta gran variabilidad que encontramos, nos va a permitir que el ser humano pueda sobrevivir a largo plazo, ¿sí? Nos permite continuar, o más bien nos permite tener como característica la adaptación y la selección natural. O sea que si yo tengo una bacteria que tiene el antígeno amarillo y el antígeno verde, y yo tengo mis moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, puedo reconocer tanto el antígeno amarillo como el verde, ¿ok? Este en particular. Y si esta bacteria, por alguna razón, llegase a mutar en su antígeno amarillo por uno morado, yo aún la puedo reconocer. ¿Por qué? Porque puedo seguir reconociendo el antígeno verde. Entonces, por lo tanto, nos permite que yo pueda reconocer varios antígenos, ¿no? Varios antígenos de un patógeno. Y la segunda característica que nos va a permitir que nos va a brindar este polimorfismo es el hecho de que si este es el receptor de Juan y este de acá abajo es el de Pepe, ¿sí? Pepe. Quiere decir que tanto Pepe como Juan van a ser capaces de identificar esta bacteria. Pero ¿qué es lo que pasa? Digamos que esta bacteria muta, lo cual es algo muy común porque pues se replica muchísimo más rápido que cualquier célula eucariota y por lo tanto tienen más probabilidad de mutar. ¿Qué tal si muta y ahora en lugar de presentarnos los antígenos previos, ahora nos presentan unos completamente diferentes? Uno amarillo y uno azul. Lo que va a pasar es que este complejo mayor de histocompatibilidad en este escenario hipotético, que corresponde a Juan, ya Juan no va a ser capaz de reconocer a esta bacteria. Entonces esta bacteria puede ser más agresiva contra Juan, pero Pepe sí va a ser capaz de reconocerla. ¿Por qué? Porque Pepe sí tiene el sitio de reconocimiento para el antígeno azul. Y además Pepe tiene el verde. Entonces que Pepe es capaz tanto de reconocer a la bacteria antigua, ¿sí?, a la bacteria original con el antígeno verde, tanto como a la nueva con el antígeno azul. Por lo tanto, Pepe tiene más probabilidades de salir adelante en la vida que Juan, ¿no? Y la descendencia de Pepe pues tratará de
que estos receptores con el antígeno, con el sitio específico para el antígeno azul, pues se expresen, porque es lo que va a permitir o va a aumentar la probabilidad de que esos seres humanos vivan a futuro, ¿no? Entonces nos permite perpetuar la existencia humana. Perpetuar existencia humana. ¿Ok? Bien, esa sería la característica más importante de este polimorfismo. Hablando ya propiamente de los antígenos leucocytores humanos o de las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad, los podemos agrupar en dos grandes clases. Las de tipo 1 y las de tipo 2. Las de tipo 1 están en toda célula nucleada. Y las de tipo 2 están en células presentadoras de antígenos profesionales, o sea, células enfocadas en la presentación de antígenos como los linfocitos B, los macrófagos o las células dendríticas. ¿Ok? Y como son nucleadas, pues también van a presentar el de tipo 1. Las de tipo 1 están hechas de una cadena alfa más una microglobulina. Microglobulina beta 2. Mientras que la de tipo 2 van a estar hechas de una cadena alfa más una cadena beta, ¿no? Esta microglobulina beta 2, ¿sí? Va a ser importante también porque la mayoría de las células, la inmensa mayoría de las células del cuerpo humano son nucleadas, ¿no? Entonces van a presentar el complejo mayor histocompatibilidad de tipo 1. Si algún patógeno mata a esa célula, le causa necrosis, o sea, una muerte que no está programada, muchos fragmentos de esa célula van a estar en el intersticio, en el espacio extracelular, entre ellos esta microglobulina beta 2. Y si esta microglobulina beta 2 que está libre es detectada por alguna célula del sistema inmunitario, principalmente linfocitos T, lo que hace es que actúa como un agente quimiotáctico. Y lo que hace es que va a promover la inflamación, va a promover que migren más leucocitos hacia el sitio para atender pues el daño, ¿no? Murió una célula, hay que atenderlo. Bien. Como tal, vamos a tener que los antígenos que va a presentar las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad de tipo 1 van a ser endógenas. Presentación van a ser endógenas, que habitualmente corresponden a infecciones, ¿no? Patógenos que se meten a la célula y pues van a estar secretando, van a estar sintetizando sus moléculas de supervivencia. Y las de tipo 2 van a presentarnos antígenos exógenos. Como están presentes en las células presentadoras de antígenos profesionales, pues estas células van a fagocitar el patógeno, lo van a degradar y fragmentos específicos son los que van a presentar en su membrana. ¿Ok? Bien. Como dato, pues las del complejo mayor histocompatibilidad 1, los antígenos que presentan son muy pequeños, de unos 10 aminoácidos, mientras que las del 2 son más grandes, son de 20. ¿Sí? Y sobre todo también algo que es importante tener en cuenta es el tipo de célula al que van a presentar el antígeno, porque no es el mismo. ¿Ok? Las que corresponden al tipo 1, van a presentar antígenos a los linfocitos TCD8. Linfocitos TCD8 o citotóxicos, ¿sí? Moléculas del complejo mayor histocompatibilidad 1 presentan antígenos a TCD8, mientras que las del complejo mayor histocompatibilidad de tipo 2 se van a presentar a linfocitos TCD4, ¿okay? O linfocitos cooperadores, como le quieran decir, ¿sí? Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque pues recuerden que los TCD8 cuando se activan son tóxicos efectores, lo que hacen es que van a matar a la célula. Las helpers pues promueven la síntesis de anticuerpos en los linfocitos B y estimulan también la acción de
de los citolíticos, ¿no? Entonces, como tal, esto es lo más importante, ¿no?, a tener en cuenta. Cuando el antígeno presentado en MHC1 va a interactuar más bien con TSD8, ¿no? Y el de tipo 2, el MSH2, va a interactuar con las helpers, ¿no?, o con las cooperadoras o TSD4. Y recuerden que esta interacción, este reconocimiento o esta presentación de antígenos se lleva a cabo por medio de los receptores TCR, ¿no? Y de esta manera, pues, puede suceder la presentación antigénica. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta del complejo mayor de histocompatibilidad? Yo les hablé que el polimorfismo nos daba cosas buenas, ¿no? Perpetuaba la existencia humana, pero también nos da cosas malas, lamentablemente, y esto corresponde al trasplante. El hecho de tener células receptores o moléculas tan polimórficas nos hacen susceptibles a muchos injertos, ¿no? Bueno, más bien a rechazar los injertos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Esta es una célula injertada, ¿no? Una célula que se nos traspasó, ¿no? Venía en un tejido, digamos que nos dieron un hígado, ¿no? O bueno, un riñón, digámoslo, ¿no? Y esta célula de aquí es una célula epitelial. ¿Es nucleada? Sí, entonces va a presentar complejo mayor histocompatibilidad tipo 1. Así, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo más detallado. Así. Esta es la célula del trasplante. Célula trasplantada. ¿Qué es lo que pasa? Nuestros linfocitos, ¿sí?, sobre todo van a estar, bueno, no sobre todo, nuestros linfocitos deben estar instruidos, ¿no? Deben estar educados para reconocer lo propio de lo ajeno, ¿no? Y a ellos se les instruye que hay un tipo específico de molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso el tipo 1, que deben tenerlo como propio, ¿sí? A ese no lo deben de atacar porque es propio y es lo que deben de reconocer como tal, como nuestro. Y digamos que para ellos esa es la estructura, ¿no? Para ellos, esta es una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 propia, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos linfocitos T propios, con su receptor, recordemos el TCR, ¿sí?, van a reconocer el antígeno presentado aquí, pero no por completo. O sea, digamos que lo van a ver, van a reconocer nada más esta molécula del MHC como un fragmento nada más. Digamos que para ellos esto es igual a esto, a que si te presentaran la molécula completa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí, esta estructura, ellos la van a reconocer como propia. Esta estructura de la célula trasplantada. ¿Sí? Así. Para ellos esto va a ser normal. Esto va a ser lo propio. Pero esta proteína, que es la correspondiente a un alelo, un polimorfismo, ¿sí?, es el que va a ser extraño para ellos. Entonces, con su receptor TCR, van a identificar que esto en realidad, esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad 1 va a ser lo mismo que esto. Es decir, un complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 propio, presentando un antígeno extraño, una proteína, que en este caso es esta proteína roseta, ¿no? Pero pues no es así. ¿Qué es lo que va a pasar? Que lo va a reconocer como extraño y lo va a atacar. Se va a ir directamente sobre él a matarlo, ¿sí? Entonces, esta es una de las razones por las cuales este polimorfismo va a ser malo. El hecho de que, pues sí, el receptor del complejo mayor de histocompatibilidad es lo suficientemente similar al propio para reconocerlo como
sí, como tal, como propio, pero es lo suficientemente diferente como para reconocerlo ajeno, ¿no? Como una proteína extraña. Y lo que se produce, pues, es un ataque, ¿no? A este proceso como tal se le denomina rechazo directo, ¿ok? El rechazo directo. Hay otro tipo que se conoce como rechazo indirecto, en el cual en lugar de un linfocito T propio, tenemos un macrófago propio que pues reconoce directamente esta molécula, esta proteína rosita, como algo que no debería estar ahí. Entonces ataca a la célula trasplantada, la elimina, saca esta proteína rosita, la presenta, pero recuerden que como es un macrófago, lo va a presentar en su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, y ahora sí se lo va a llevar a un linfocito para estimular la respuesta inmunitaria adaptativa, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que pues a la hora de trasplantarnos algún tejido, se tienen que hacer pruebas, se tiene que hacer una prueba que se conoce como tipificación del antígeno leucocitario humano, para determinar qué tanto se parecen los antígenos leucocitarios humanos del donador conmigo, que voy a ser el hospedero, ¿no? O el aceptor de ese tejido o de ese órgano, y determinar si la variabilidad que existe me afecta o puede promover el rechazo del trasplante. Entonces por eso es muy importante tener en cuenta ello.